Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Miércoles de Témporas de Cuaresma. Lección del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 12 al 18. Moisés, antes de ver la gloria del Señor, ayunó durante 40 días y 40 noches. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Sube a mí en el monte, y estate allí, y te daré unas tablas de piedra, con la ley y mandamientos que he escrito en ellas, para que los enseñes a los hijos de Israel. Se levantaron Moisés y Josué su ministro, y al subir Moisés al monte de Dios, dijo a los ancianos: Esperad aquí hasta que volvamos a vosotros. Tenéis a Aarón y a Hur con vosotros. Si surge alguna diferencia, recurriréis a ellos. Y habiendo subido Moisés, cubrió una nube el monte. Y la gloria del Señor se manifestó sobre el Sinaí, cubriéndolo con la nube durante 6 días. Mas el séptimo día lo llamó de en medio de la oscuridad. La imagen de la gloria del Señor aparecía como un fuego ardiendo sobre la cima del monte, a vista de los hijos de Israel. Y habiendo entrado Moisés en medio de la niebla, subió al monte, y allí estuvo 40 días y 40 noches. Epístola del libro tercero de los Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 8. Elías, antes de caminar al monte Horeb y ver la gloria del Señor, ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto. Lección del libro de los Reyes. En aquellos días, llegó Elías a Bersabé de Judá, y dejando allí su criado, continuó hasta el desierto, caminando durante un día. Llegado allí, se sentó bajo un enebro, pidió para sí la muerte y dijo: No puedo más, Señor. Llévate esta mi alma, pues no soy yo mejor que mis padres. Se echó y quedó dormido a la sombra del enebro. Y he aquí que un ángel del Señor lo tocó y le dijo: Levántate y come. Miró y vio junto a su cabeza un pan cocido al rescoldo y un vaso de agua. Comió pues y bebió, y se echó de nuevo a dormir. Y volvió el ángel del Señor por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque te queda un largo camino. Habiéndose él levantado, comió y bebió, y confortado con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 50. Hemos sido llamados a ocupar el lugar de los judíos rebeldes. Por lo tanto, hagámonos dignos de los frutos de penitencia, como lo hicieron los hombres de Nínive, quienes oyeron la voz de Jonás, y como la reina de Saba, que llegó desde su país para aprender la sabiduría de Salomón. Así compartiremos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo.
simbolizado por el profeta Jonás, quien luego de permanecer 3 días en el vientre de la ballena, fue arrojado por ella con vida. En aquel tiempo, respondieron a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos verte hacer una señal. Él les respondió diciendo: Esta raza mala y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás. Pero este que tenéis presente es más que Jonás. La reina del mediodía surgirá en el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de muy lejos a oír la sabiduría de Salomón. Y vosotros tenéis aquí presente a quien es más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares buscando reposo sin conseguirlo. Entonces dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y la nueva situación de aquel hombre es peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación malísima. Cuando estaba todavía hablando a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y lo buscaban para hablarle. Le dijo uno: Mira que tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús, respondiendo al que le hablaba, le dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: Ved aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Laus tibi Christe. Intimidad divina. 12 de marzo. Pecado venial. Presencia de Dios. Oh Señor, inflámame con tu santo celo, para que ya no pueda tolerar en mí la menor cosa que te desagrade. Meditación. Punto primero. El pecado venial, como el pecado mortal, va contra la voluntad de Dios, aunque con una desviación menos grave. Aunque no destruye la caridad, se opone a ella, y por tanto disminuye su fervor y vigor, impidiendo su desarrollo. Este es el efecto desastroso del pecado venial deliberado, cometido con la conciencia de que es desagradable a Dios. Una vez que los pecados veniales de este tipo se hacen habituales, disminuyen la tendencia del alma hacia Dios y aumentan, en cambio, su inclinación hacia la autosatisfacción y a las criaturas. Así, poco a poco, el alma pierde su fervor, su sentido del pecado y cae en la tibieza, que se caracteriza por una cierta indiferencia hacia el pecado venial. Esto la pone en peligro de ofender a Dios también en cosas graves. En este sentido, el pecado venial puede compararse a una enfermedad de languidez insidiosa, una especie de tuberculosis espiritual, que mina el organismo lenta, pero fatalmente.
No es raro encontrar almas que, habiéndose entregado al principio a Dios con sincero fervor, se dejan caer después en continuos descuidos, indiferencias, omisiones voluntarias y pereza, porque han cedido al egoísmo y han buscado su propia comodidad. Se vuelven incapaces de hacer los esfuerzos generosos que se requieren para avanzar en el camino que han iniciado. Su vida espiritual se reduce a un letargo que aún no es muerte, pero que no tiene nada de la frescura y el vigor de una vida fuerte y sana. Le falta el fervor de la caridad, pues ésta se ve continuamente disminuida por deliberadas concesiones al pecado venial. Para ponernos en guardia contra tal estado, Santa Teresa de Jesús declara: Temed siempre, si no os compadecéis de las faltas que cometiereis, porque aún el pecado venial os debe llenar de dolor hasta lo más profundo del alma. Por amor de Dios, cuídate de no cometer ningún pecado venial deliberado, ni aun el más pequeño. ¿Y puede algo ser pequeño si ofende a Dios? Punto segundo. Muy distintos son los pecados veniales que cometemos por fragilidad o inadvertencia. Muy a menudo el alma está decidida a no ceder a cualquier precio. Sin embargo, debido a su debilidad, cae cuando llega la tentación, sobre todo si el ataque es inesperado. Sin embargo, una vez consciente de ello, el alma siente un sincero dolor, se arrepiente enseguida, pide perdón a Dios, se levanta y se pone de nuevo en camino. Tales pecados no causan gran daño al alma, son signos de su fragilidad y muestran que aún no ha alcanzado la madurez espiritual. Además, si el alma se humilla sinceramente después de estas caídas, sacará de ellas provecho y un conocimiento más profundo de su propia miseria, que le hará desconfiar enteramente de sus propias fuerzas y poner toda su confianza solo en Dios. Experimentará de manera práctica la profunda verdad de las palabras de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. No es raro que Dios permita estas caídas, y lo hace precisamente para dar al alma este conocimiento práctico de su nada y para anclarla firmemente en la humildad, fundamento de toda nuestra vida espiritual. A propósito de este tipo de faltas, Santa Teresita del Niño Jesús consideraba que podemos estar seguros de que no entristecen al buen Dios, porque no están causadas por una voluntad empeñada en pecar, por la indiferencia o por la frialdad. Brotan de la debilidad de la naturaleza humana. Si por nuestra debilidad nos es imposible evitar estas pequeñas faltas veniales cotidianas, de inadvertencia o fragilidad, es importante saber detestarlas y repararlas generosamente. En cuanto a los pecados veniales deliberados, debemos estar firmemente resueltos a no cometerlos por nada del mundo.
Coloquio. Peccavi Domine, miserere mei. Perdón, Padre, perdóname, miserable ingrato. A tu bondad debo el seguir siendo tu esposa, aunque te sea infiel por mis faltas. Peccavi Domine, miserere mei. Oh alma mía, ¿qué haces? ¿No sabes que Dios te ve siempre? Nunca podrás esconderte de su vista, porque nada está oculto para Él. Oh Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, ten piedad de nosotros porque estamos ciegos y en tinieblas, y yo más que nadie soy miserable y digno de lástima. Oh Sol verdadero, entra en mi alma e ilumínala con tu resplandor. Ahuyenta las tinieblas y dame luz. Derrite el hielo de mi amor propio y enciende en mí el fuego de tu caridad. Peccavi Domine, miserere mei. Santa Catalina de Siena. Quiera su majestad hacernos temer a aquel a quien debemos temer y comprender que un solo pecado venial puede hacernos más daño que todas las fuerzas del infierno juntas. En efecto, el verdadero mal, el único que debo temer, no es ni la tentación ni la prueba, ni las contradicciones interiores o exteriores, ni la pérdida de las cosas materiales o de salud, sino solo lo que se opone de algún modo a mi unión contigo, mi soberano bien. Este mal, veo, puede ser causado por un solo pecado venial, cometido deliberadamente. Oh Jesús, te suplico por los méritos de tu pasión, líbrame de este gran mal, quítame el miserable poder de ofenderte. Y si a causa de mi debilidad innata me es imposible evitar estas faltas, concédeme que nunca sean consecuencia de mi mala voluntad. Que mis faltas solo sirvan para humillarme, no para ofenderte. A causa de mi debilidad, a menudo caigo. A menudo pierdo de vista lo que es mi único cuidado, y apartándome de tu lado, permito que mis alas sean arrastradas en los charcos fangosos de este mundo. Entonces, lloro como una joven golondrina, y mi llanto te lo dice todo. Y tú recuerdas, oh misericordia infinita, que no viniste a llamar a justos, sino a pecadores. Teresa de Jesús, que así sea. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios o hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare nunca nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamorem Sancte Venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Exaudimus Domine Sancte, Pater omnipotens eterne Deus, et mittere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et quenefellat omnes habitantes illoc habitavit, per Christum Dominum nostrum.